qué es la calibración y por qué tenemos que calibrar. A veces la calibración la asociamos a un término también habitual en estas cuestiones, que es la incertidumbre, y asociamos la incertidumbre pues, a una cuestión relacionada con cálculos matemáticos más o menos complejos y con una serie de actividades más o menos complejas. En principio, bueno, a veces tenemos quizás en mente esa cuestión, pero en principio vamos a tratar de ir revisando y ir contestando estas preguntas y veremos que, bueno, afortunadamente no siempre tiene que ser así o no siempre es así. ¿Cómo definimos la calibración? Pues la calibración la definimos o la podemos definir como un proceso donde se comparan las indicaciones de un determinado sistema, de un determinado proceso, de un determinado equipo, en definitiva, un determinado sistema de medida, las comparamos con un valor de referencia que está materializado a través de un patrón. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. Pues en una balanza tenemos una masa patrón que nos dará el valor de referencia y lo comparamos con la indicación de la balanza, o un manómetro, un calibre, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva y de una manera genérica, la calibración es un proceso donde se comparan, como digo, las indicaciones de un determinado sistema de medida con el valor de referencia materializado a través de un patrón. ¿Y por qué hacemos esto? Pues evidentemente lo hacemos porque tenemos una necesidad de hacer medidas y evidentemente que esas medidas se hagan de manera adecuada y en definitiva que se hagan bien. El resultado de la calibración lo vamos a usar para poder corregir las lecturas de los instrumentos de medida. Todos los instrumentos, todos los procesos de medida van a estar afectados de un error que habrá que determinar, será más grande o más pequeño, pero habrá que determinar. Y, en definitiva, los resultados de la calibración se van a usar para corregir las lecturas de los instrumentos y para determinar las incertidumbres con las que podemos realizar las medidas. En definitiva, la calibración aporta los datos que nos permiten tomar las decisiones o que nos permiten medir bien. Evidentemente, la siguiente pregunta es, bueno, calibramos porque tenemos que medir y evidentemente tenemos que medir bien. ¿Y por qué tenemos que medir? Pues también, que es una cuestión que creo que, bueno, tenemos todos presente, pero siempre que realizamos un proceso de medida, lo que estamos haciendo es comprobar si una determinada magnitud está dentro del intervalo de tolerancia o del intervalo de especificación en el que debe encontrarse para aceptarse como válido. Siempre en nuestros procesos, en nuestros productos, vamos a tener que evaluar la conformidad del producto, del proceso o de los parámetros del proceso con los requisitos, las especificaciones. En definitiva, vamos a tener pues, unas especificaciones que vamos a tener que cumplir y esas especificaciones vienen dadas como intervalos de tolerancia de una determinada magnitud. Entonces, como os decía, siempre que realizamos un proceso de medida, lo que hacemos es comprobar si una determinada magnitud está dentro del intervalo de tolerancia que se le ha establecido para que se acepte como válida. Se mide para comprobar que se cumplen las especificaciones y en base al resultado de la medida estamos tomando decisiones trascendentes, decisiones muy importantes como son aceptar un determinado producto o rechazarlo. Entonces, evidentemente, es de vital importancia que ese proceso de medida se haga bien, que midamos bien. ¿Y qué es medir bien? Pues medir bien es, o lo vamos a definir de una manera genérica, como que la relación entre lo que nos vamos a equivocar, partiendo de la base, como decíamos antes, de que todo equipo, todo proceso tiene unos errores, tiene unas incertidumbres, eso que nos vamos a equivocar, eso que denominamos incertidumbre, sea coherente con la tolerancia que tenemos que garantizar. Evidentemente, cuanto más pequeña sea esa tolerancia, pues más complejo será técnicamente el proceso. Pero desde un punto de vista genérico, básicamente, el proceso se reduce a esto. No tenemos que realizar calibraciones porque lo indican unas determinadas normas, aunque también lo indiquen las normas, sino que tenemos que realizar calibraciones para conocer y comprobar los errores de nuestros equipos de medida y para tener los datos que nos permitan medir bien. Como os decía, todo proceso, todo producto, al final va a tener unas especificaciones dadas como intervalos de tolerancia y tenemos que realizar medidas para comprobar o para contrastar si ese producto cumple con los requisitos que se le han especificado, es decir, si está dentro del margen o dentro del rango de tolerancia que se le ha especificado. Bien, eso que creo que desde un punto de vista técnico pues, es obvio,
tenemos que realizar las medidas para comprobar si el producto cumple con sus requisitos y esa medida tiene que ser adecuada, tiene que ser buena, es decir, la relación entre lo que nos equivocamos y lo que tenemos que garantizar tiene que ser adecuada, pues eso que desde un punto de vista técnico es obvio, también es lo que nos piden las normas, las distintas normas relacionadas con los ámbitos de calidad y en este caso la norma ISO 9001 de gestión de calidad, en su punto 715 nos dice que de una manera genérica, la organización debe de determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar la validez y la fiabilidad de las medidas. Pues, evidentemente, aunque lo dice la norma y es un requisito de la norma, reitero, no realizamos todo este proceso porque sea un requisito de la norma, que también con ello daremos cumplimiento a la norma, sino porque desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de necesidad y de gestión técnica, necesitamos asegurar las medidas. Y a partir de ahí hacemos todo ese proceso de calibración donde comparamos, como decíamos al inicio, las medidas de un determinado sistema, de un determinado equipo, con la referencia materializada a través de un patrón.